Pueden tomar asiento, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Qué glorioso es poder cantar juntos a nuestro Dios por las maravillas que Él hace por nosotros todos los días. Todos los días Él obra para su propia gloria, y esa búsqueda de su propia gloria nos bendice a cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, hermanos. Y qué glorioso es poder estar en una iglesia, y justo eso estaba pensando en esta semana, estar en una iglesia que predica la palabra de Dios de manera fiel. No solo los pastores que están predicando, sino que los hermanos aún que están enseñando en los SICRES, los hermanos que, por ejemplo, estaba ayer en la conferencia de jóvenes, los hermanos que predican a los jóvenes, predican fielmente la palabra de Dios, y eso para mí es de sumo gozo, hermanos. Y qué alegría poder estar en una iglesia en donde la palabra de Dios es la norma absoluta para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Amén. Y es impresionante, hermanos, porque también quería contarles acerca de un famoso predicador llamado John Bunyan. Él fue un pastor bautista independiente, pero este pastor desafiaba lo que es el sistema de tradición y de lo que se hacía en la iglesia ahí en Inglaterra, la iglesia católica romana de ahí de Inglaterra. Y su predicación, la predicación de Bunyan, era tan poderosa que para poder silenciarlo, la iglesia junto a los políticos lo que tuvieron que hacer era promulgar una ley que prohibiera a cualquier predicador sin una licencia oficial organizar reuniones y predicar la palabra. A pesar de ello, Bunyan no se detuvo y no cesó de predicar. Como consecuencia, al desobedecer esa ley, él fue arrestado y pasó gran parte de su vida en prisión. A pesar de las ofertas que le estaban dando los magistrados y los legisladores de ahí de Inglaterra, de poder salir y poder estar con su familia, lo que Bunyan firmemente respondió fue lo siguiente: si hoy me dejan en libertad, mañana estaré predicando. Al igual que Pablo, Bunyan era un apasionado defensor de la palabra de Dios. Ambos predicadores estaban entonces encarcelados por su inquebrantable compromiso con el evangelio y su inquebrantable amor por Cristo. Sin embargo, ni el ministerio de Pablo ni el ministerio de Bunyan cesaron en su estadía ahí en prisión. Por el contrario, hermanos, sus ministerios más bien florecieron y avanzaron el evangelio a pesar de las adversidades en las que ellos se encontraban. Y eso nos invita a reflexionar sobre el compromiso que nosotros debemos de tener con la proclamación, con nuestro servicio al evangelio de nuestro amado Salvador. Al igual que Pablo y Bunyan, uno de nuestros propósitos esenciales como iglesia, como cuerpo de Cristo, es hacer avanzar el evangelio. Independientemente entonces de las circunstancias difíciles o si son favorables, nuestro deber es mantenernos firmes con gozo en el cumplimiento de nuestras labores ministeriales, hermanos. Ahora, pensando en esto, yo quiero que vayamos aquí a Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Vaya a sus Biblias y busque Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Y en esta sección, hermanos, encontramos entonces 3 ejemplos que te impulsarán a avanzar el evangelio con gozo. 3 ejemplos que te van a ayudar, que te van a motivar, que te van a impulsar en tu servicio por el evangelio con gozo, con alegría.
Estos tres ejemplos son los siguientes entonces. Número uno, un ejemplo de compromiso, ahí en el versículo 12. Número dos, un ejemplo entonces de testimonio en el versículo 13. Y número tres, un ejemplo de valentía ahí en el versículo 14. No pierda esta sección entonces, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Oramos, hermanos. Gracias, Dios, eres bueno, eres misericordioso, eres santo, Señor, eres justo y recto. Que tu temor siempre esté delante de nosotros, Señor, y que nos llenes de sabiduría y nos llenes de inteligencia y discernimiento para poder entender tu palabra en esta mañana. Padre, que nuestro pecado no sea un obstáculo, Señor, para poder entender tu mensaje, Señor, y lo que tú quieres decirnos a través de esta porción de tu palabra. Señor, que tu palabra, que es la que tiene la autoridad suprema y es la norma absoluta, la única que puede cambiar nuestras vidas, hable a nuestra mente y a nuestro corazón, y que nuestro espíritu sea transformado, Señor, y lleve a arrepentimiento si hay pecado en nuestros corazones, y nos lleve y nos impulse y nos motive a vivir una vida en santidad y una vida comprometida con tu obra. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos en esta mañana que están aquí, los que no pudieron venir, los que están viendo a través del Facebook, Señor. Rogamos para que tú bendigas a cada uno, nos ayudes a entender, Señor, cuáles son tus propósitos para nuestras vidas, nos ayudes a ser obedientes a tu palabra y a poder seguirte a ti con devoción y con gozo, Señor, a pesar de cualquiera que sean nuestras circunstancias. Gracias, Padre. Toma todo el control, que tu Espíritu Santo me ilumine, me ayude y me dé entendimiento y claridad para poder predicar tu palabra a mis hermanos, Señor, y que pueda ser entendida, Padre Celestial. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Vaya conmigo entonces ahí a Filipenses capítulo 1, versículo 12, y quiero que leamos hasta el versículo 18. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Qué hermosa porción de la palabra, hermanos. Y vamos a tratar de ponernos en contexto y a ver lo que hemos estado viendo a lo largo de estos sermones sobre la carta de Filipenses. Hasta ahora hemos explorado entonces el saludo y la oración de Pablo, lo que va desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 11, que sirven, y les he dicho reiteradas veces, que es una introducción de una variedad de temas que el apóstol va a desarrollar a lo largo de su carta. Estos temas incluyen la unidad, el gozo, el evangelio, la ética, el sufrimiento, la esperanza y la perseverancia. Todos estos temas están aquí presentes en la oración inicial de Pablo que vimos de los versículos 3 al 11. Ahora, lo que va a hacer Pablo de aquí en adelante es profundizar un poco más en cada uno de estos temas para enfatizar entonces en la proclamación del evangelio. Entonces, lo que vemos acá, hermanos, es que pasamos de una introducción, que es una oración, y pasamos entonces al cuerpo de lo que es la carta, donde Pablo describe del versículo 12 hasta el 18 cómo el evangelio entonces ha avanzado en Roma. Esta sección es crucial porque a pesar de los sufrimientos que está experimentando Pablo,
El gozo, y esto que vimos ahí en el versículo 18 del capítulo 1, el gozo sigue siendo la bisagra que vincula los padecimientos de Pablo con el progreso del evangelio. No obstante, Pablo, en esta primera sección que va a ser el tema de hoy, que le he puesto por nombre compromiso que impacta, del versículo 12 al 14, lejos de centrarse en sus propias dificultades, se está enfocando entonces en comunicar a los filipenses el avance que él ha obtenido y poniéndose a él mismo como un ejemplo de cómo es la proclamación del evangelio y cómo la proclamación, el progreso del evangelio debe estar por sobre los sufrimientos y los problemas interpersonales que puedan haber como hermanos en la iglesia. El evangelio debe estar por encima de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento y de nuestras malas relaciones muchas veces que tenemos con nuestros hermanos. Por tanto, quiero que reflexionemos entonces sobre nuestra propia actitud hacia el servicio a Cristo. Consideremos lo que hemos visto entonces, recuerdan en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11, donde Dios nos está desafiando, donde Dios nos está preparando para hacer avanzar el evangelio con gratitud, con motivaciones correctas, con amor y santidad. Y aquí surge una pregunta que quiero que usted medite a lo largo del sermón, que usted piense en esto. ¿Qué le está impidiendo a usted a que se involucre con gozo en el servicio a Cristo en la iglesia? ¿Qué te está impidiendo a que te involucres con gozo en el servicio a la obra de Cristo? Y mientras usted piensa y medita en esta pregunta, yo quiero animarle entonces con 3 ejemplos de un hombre que está profundamente comprometido con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos ahí el primero de ellos. El primero de estos ejemplos es un ejemplo de compromiso. Miren ahí, un ejemplo de compromiso. Vamos ahí al versículo 12. Al adentrarse en esta nueva sección que Pablo está abriendo en su carta, Pablo va a emplear una técnica de retórica, una técnica de discurso que está diseñada entonces justamente para captar la atención de las personas que están escuchando o leyendo esta carta. Lo que va a hacer Pablo es resaltar la importancia de su mensaje. Aquí el apóstol entonces destaca los resultados sorprendentes que han dado su encarcelamiento en Roma. Lo que Pablo en verdad desea es que los filipenses dejen de ver el encarcelamiento de Pablo como un obstáculo para el evangelio. Eso es lo que Pablo quiere que los filipenses vean. Mis prisiones no son un obstáculo para el evangelio. En cambio, lo que está haciendo Pablo es una invitación a reconocer la soberanía de Dios, quien transforma las adversidades en oportunidades y las utiliza, hermanos, estas malas circunstancias para el bien. ¿Recuerdan Romanos capítulo 8, versículo 28? Todo lo que Dios hace nos ayuda a nuestro bien. Todos los planes de Dios, hermanos, transforman estas adversidades en oportunidades para el bien, para su propia gloria. Así, hermanos, entonces Dios transforma todos los contratiempos en oportunidades para la expansión del reino de Dios. Miren ahí entonces el informe de Pablo. Dice: quiero que sepan, hermanos. Quiero que sepan, hermanos. Y esto recalca entonces el involucramiento. Esto recalca el involucramiento de Pablo, no solo con sus relaciones con sus hermanos. Ahí la palabra quiero refleja este compromiso personal, no solo con los hermanos en Filipenses, sino con el evangelio de Jesucristo. Pablo quería que reconocieran y supieran lo que estaba aconteciendo a raíz de la situación en la que él se encontraba. Pero también Pablo quiere que conozcan, y él enfatiza ahí la palabra sepan,
que está subrayando la necesidad de que los filipenses reflexionen sobre las palabras que Pablo les está diciendo y corrijan tanto sus malos pensamientos como sus problemas de falta de unidad en la iglesia. Por ello Pablo les dice, hermanos, Pablo les está diciendo, hermanos, y esto, hermanos, destaca la inclusión de toda la iglesia, tanto mujeres como hombres por igual. Está enfatizando que el servicio a Cristo y su evangelio es una labor colectiva. Es una labor colectiva que se lleva a cabo como una familia unida por Cristo. Una familia unida por Cristo que busca cumplir la voluntad ¿de quién? De su Padre. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 1 versículo 2? Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios Padre. O sea, Pablo estaba reconociendo que los hermanos en Filipenses y ellos son parte del cuerpo de Cristo, en donde Dios es su Padre, y si tú amas a Dios, entonces tú amas y buscas cumplir la voluntad de Dios. Y esto es importante a la luz de las palabras que Pablo va a pronunciar más adelante. Miren aquí, que las cosas, vayan conmigo al versículo 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y aquí Pablo nos está hablando no solo de su involucramiento entonces, sino que también de su impacto, de cómo esto ha impactado ahí en la cárcel en Roma. Pablo entonces ahora va a compartir cómo Dios ha redimido maravillosamente su encarcelamiento. Y lo interesante aquí, hermanos, es que Pablo menciona muy brevemente sus circunstancias. Miren la frase ahí, las cosas que me han sucedido. Y lo interesante de esta frase, hermanos, es que Pablo no está diciendo qué es lo que le está pasando. Pablo no está diciendo qué es lo que le está afligiendo. La única información que nosotros tenemos es que él está en prisión, pero no sabemos más. No nos da detalle de lo que está pasando. Y Pablo solo dice las cosas que me han sucedido. Pero este enfoque, hermanos, es intencional porque permite que la atención pase rápidamente hacia el tema principal que Pablo tiene en mente: el avance del evangelio. O sea, Pablo quiere decirle a los filipenses, no se concentren en mis padecimientos. Lo que yo les quiero informar es algo mucho más importante que mis sufrimientos personales. Es el avance del evangelio. Y Pablo quiere decirle a ellos. Y la palabra ahí, progreso, hermanos, se usa metafóricamente entonces aquí para describir cómo el evangelio se abre paso como un ejército implacable, ¿no? Un ejército que va arrollando y va avanzando y es implacable en cada lugar en donde entra. Así que a pesar de que Pablo está bajo custodia ahí en la cárcel en Roma, el evangelio continúa avanzando en el corazón mismo del Imperio Romano. Ahora bien, esta es la tercera mención de la palabra evangelio que nosotros vemos aquí en el capítulo 1. Y esto es importante. Miren ahí, la primera vez que se menciona, vaya conmigo al capítulo 1, versículo 5. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y miren la segunda vez en el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Filipenses es una carta plagada del evangelio. Es una carta llena del mensaje del evangelio. Es una carta que nos invita entonces a nosotros a participar en el evangelio de manera continua. Ahora, hermanos, de aquí en adelante Pablo va a añadir unos sinónimos, como por ejemplo en el versículo 14 usa la palabra, valga la redundancia, y en el versículo 15, 17 y 18 usa la palabra Cristo.
Todas estas palabras van a enfatizar que Cristo es el contenido central de las buenas nuevas que Pablo está anunciando ahí en prisión. Por ello, el apóstol Pablo reconoce que a pesar de sus circunstancias, o sea, las cosas que le han sucedido, estas más bien han contribuido, dando como resultado un avance continuo y determinante del mensaje de Jesucristo, expandiéndose más allá de lo esperado de forma implacable y contundente. Esto demuestra, hermanos, que el Evangelio y que Cristo no pueden ser frenados. El Evangelio y Cristo no pueden ser detenidos por nadie. El Evangelio marcha victorioso hacia adelante a pesar de que Pablo esté preso. Y esto tiene ciertas implicaciones para nuestra vida, hermanos, importantes. Acaba de decir el pastor, somos una familia de familias misioneras. Somos una familia llamada a permanecer unida, una familia llamada a avanzar en la propagación del Evangelio. Puede que haya entonces muchas distracciones que te desvíen entonces del servicio en la obra a Cristo, pero Dios nos invita a ver cualquier circunstancia como una oportunidad para propagar su mensaje. Eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Y el Evangelio no se va a detener, hermanos. Cristo, Dios, va a cumplir su propósito, sea que usted haga o no haga. Sea que usted se involucre o no se involucre, Dios no va a detener su obra. Ahora usted tiene que tomar una decisión. ¿Va a involucrarse en la obra del Evangelio? Y no me refiero solo al hecho de ir a las misiones y estar allá, no. ¿Está orando usted por los misioneros que enviamos como iglesia? ¿Está apoyando usted financieramente el avance misionero de la iglesia? ¿Está usted contribuyendo con su hermano en el ICRE, en expandir el evangelio de Cristo? O sea, va más allá, hermanos, que solo la obra misionera fuera. ¿Está usted trabajando en su familia, enseñándoles a sus hijos el evangelio? Eso es hacer avanzar el evangelio. Cuando usted está en una escuela, en el aula de escuela dominical, usted está enseñándole a los hijos, a los niños, el evangelio de Jesucristo. Y eso hace avanzar y progresar el evangelio. ¿Está usted involucrándose? El enemigo va a intentar, hermanos, refrenarnos de muchas maneras. Conflictos familiares entre esposos, conflictos entre padres e hijos, problemas entre creyentes, sufrimientos personales, tristezas, preocupaciones e incertidumbres, enfermedades, aún inclusive la muerte. Sin embargo, Dios es capaz de transformar todas esas adversidades en herramientas para hacer avanzar su reino, hermanos. No permitas entonces que debido a tus circunstancias, tu gozo en la obra de Cristo, en el evangelio, sea menguado. Participa activamente en el evangelio de Cristo y permite que tu vida entonces sea un ejemplo para otros. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Un testimonio, un ejemplo, de testimonio. Pablo va a pasar de expresar su informe que acaba de darles a los filipenses, a dar dos noticias sobre los logros que Pablo ha obtenido. Estos logros entonces son el resultado que ha producido entonces la contribución de los padecimientos de Pablo ahí en Roma. Y esto se deja ver entonces por esta palabra, esta frase que miramos aquí en el versículo 13, vaya conmigo. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Esa palabra ahí, de tal manera, o se puede entender de modo que, introduce el primer resultado de la obra, de cómo ha contribuido, las circunstancias de Pablo en el avance del evangelio.
Y el primer resultado es que el evangelio ha avanzado fuera de la iglesia, está llegando a los gentiles. Esto indica que el evangelio está siendo escuchado por todos aquellos que no conocían de Cristo, y lo hace de dos aspectos. Miren el primero: de modo que, o de tal manera, mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho evidentes. Y esto habla de la visibilidad de cómo el evangelio ha avanzado por las contribuciones de las circunstancias de Pablo. Pablo quiere dejar en claro que sus prisiones son un hecho que es conocido por todos los que están ahí. Literalmente, entonces, las cadenas de Pablo que se han hecho evidentes, esta palabra evidentes o se hicieron, expresa, hermanos, un sentido de resultado, donde se implica una conversión a una nueva condición. O sea, Pablo no solo está compartiendo el mensaje de Cristo, sino que hay gente que está reconociendo a Cristo como su Señor. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 22. Capítulo 4, versículo 22. Miren: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa ¿de quién? Los de la casa del César. Esto implica, hermanos, que gente ahí en la prisión en donde Pablo estaba no solo escuchando el evangelio, sino que estaban ¿qué? Reconociendo a Cristo como su Señor. Y esto es lo que Pablo está diciendo: esto se está haciendo visible, esto se está haciendo evidente entre todos los soldados romanos. Para cada una de estas personas estaba claro entonces que Pablo estaba preso por la causa de Cristo. Es decir, Pablo no estaba ahí por un delito o por algo que haya hecho mal, simplemente estaba ahí por su amor, por su devoción a Cristo, por su amor en la predicación del evangelio. Y aquí la palabra Cristo funciona como un equivalente al evangelio. Y debido a que Pablo comparte el evangelio, los soldados y los demás ahora son muy conscientes de que Pablo está preso, está en prisión por Cristo y por el mensaje que Pablo está transmitiendo. Esto da como resultado una influencia positiva ahí en la prisión de Pablo, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero miremos aquí también su influencia. Miren la influencia que tuvo Pablo ahí. Miren, dice: en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La influencia de Pablo alcanzó a toda la guardia imperial. Un hecho que es verdaderamente asombroso, hermanos. Hay una profunda entonces conexión entre la causa de su encarcelamiento, su fe en Cristo, y el lugar en donde Pablo estaba, ahí en prisión. Él estaba ahí por amor a Cristo. Y esto, hermanos, es interesante porque destaca la ironía de su situación. Recordemos que Pablo era antes un perseguidor ¿de quién? Un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1 y 3, y Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Pablo terminó en prisión precisamente por su devoción a Cristo. ¿Ven la ironía? El que antes perseguía a los cristianos y los metía a la cárcel, ahora por amor a Cristo y por amor a la predicación del evangelio, ¿está dónde? Está preso por el amor a Cristo. Y durante casi 4 años es probable ahí que Pablo estuviera encadenado a un soldado romano por tiempos aproximadamente de 6 a 8 horas, lo cual le permitió a Pablo tener un alcance de poder conversar y presentar el evangelio a distintos soldados romanos. Estamos hablando de que habían entre 9,000 a 10,000 soldados romanos ahí. Esta era la audiencia a la que Pablo estaba alcanzando.
Miren qué interesante. A pesar de estar preso, Pablo estaba alcanzando y su testimonio estaba llegando a los oídos de muchos de esos soldados ahí en Roma. Su perseverancia en una vida piadosa y su testimonio fiel probablemente llevaron a muchos de estos soldados a escuchar y aceptar el evangelio. Sin embargo, su influencia no se limitó solo a los soldados. Vean lo que dice el texto: a todos los demás. La noticia de su paciencia, de su devoción, de su humildad y sus profundas convicciones en Cristo se extendió más allá de la ciudad de Roma. Muchos estaban visitando a Pablo en la cárcel para escuchar la predicación de Pablo sobre el Señor de Jesucristo. Pablo entonces estaba utilizando sus circunstancias difíciles como una plataforma entonces adicional para predicar el evangelio ahí en el mismo corazón de Roma. Y eso es interesante porque nuestras dificultades a veces las vemos como algo que solo causa y añade tristeza y dolor a nuestras vidas. Y yo recuerdo la experiencia de mi padre cuando él fue diagnosticado diabético. A pesar del impacto inicial que esto le trajo a su vida, esta noticia cambió totalmente su vida. A medida que él fue visitando durante la semana el hospital, recuerdo las palabras cuando mi padre dijo que esta era una oportunidad que Dios le estaba dando para predicar la palabra a estas personas en el hospital. Una puerta que de otro modo no se hubiera abierto. Esto nos enseña, hermanitos, a mirar más allá de nuestras circunstancias difíciles o adversas, desde una perspectiva puramente humana. A veces miramos nuestros problemas y no miramos más allá de nuestras narices, porque estamos tan sumergidos en el yo estoy padeciendo, yo estoy sufriendo, y miramos solo para nosotros y vemos cómo estas circunstancias nos afectan, pero no reconocemos que estas situaciones son una oportunidad para hacer avanzar el evangelio de Jesucristo. Cada circunstancia en la que nosotros nos encontremos, por difícil que sea, es una oportunidad para predicar y proclamar el evangelio, para vivir una vida piadosa, para vivir una vida en santidad, impactar a otros con nuestro compromiso hacia Dios y nuestra devoción por Él. Consideremos la vida de Pablo entonces, quien se enfrentó a diversas adversidades, naufragios, persecuciones, fue apedreado hasta la muerte. Pero a pesar de eso, Pablo no dijo: me voy a sumergir en la depresión. Pablo no dijo de eso. Ninguna de estas situaciones detuvo a Pablo de cumplir su propósito por el cual Dios lo tenía ahí en ese lugar. Pablo estaba comprometido profundamente a ser un ejemplo para las personas ahí en Roma y para los filipenses de un testimonio vivo de cómo compartir el amor de Dios a pesar de las circunstancias adversas. Debemos aprovechar entonces cada situación difícil como una nueva oportunidad para servir a Cristo. Pongamos nuestras convicciones en que Dios está con nosotros y eso nos va a mantener con gozo en nuestro ministerio. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en Filipenses 4:13? Todo el mundo se lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Y Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo. A pesar de estar sufriendo, a pesar de estar en adversidades, a pesar de estar en problemas, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por eso persevero en la proclamación del evangelio, no importa cuál sea mi situación. Dios puede transformar tus problemas matrimoniales, tus problemas familiares, tus problemas laborales o cualquier sufrimiento derivado de estar viviendo en este mundo que está sujeto en pecado. Como dice Romanos 8, capítulo 20, versículo 21. Dios sujetó a vanidad a este mundo, o sea, Dios sujetó en pecado. Y el mundo, la tierra misma, aguarda la restauración futura. Mientras estemos en este mundo, hermanos,
tenemos la oportunidad de avanzar el evangelio en medio de nuestras dificultades que tenemos. Es una oportunidad para llevar una vida fructífera. Es una oportunidad para llevar una vida llena de gozo. Es una oportunidad para que tú cumplas el propósito por el cual fuiste creado. Como lo dice Salmo capítulo 1, versículo 3. Seremos como árboles plantados junto a agua que da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. O sea, cumple el propósito de Dios para su vida. Si usted está cimentado en Dios. Pablo disfrutó de esta vida porque comprendió que Cristo es el centro de su existencia y el centro de su ministerio. Cristo es la razón de la vida de Pablo y Cristo es la razón de sus acciones. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Este ejemplo de compromiso y este testimonio vívido de amor por Cristo y su evangelio deben de motivarnos a perseverar entonces con gozo y proclamar el evangelio con valentía y sin temor. Y esto nos lleva entonces a nuestro último punto en esta mañana. Un ejemplo de valentía. La frase que vimos anteriormente, de tal manera, o decíamos de modo que, nos va a introducir también a este segundo resultado que ha producido o que ha contribuido el encarcelamiento de Pablo. Esto entonces va a indicar, hermanos, que las circunstancias de Pablo han servido como un potente ejemplo para la iglesia de cómo predicar el evangelio con coraje y valentía. Ahora, estas palabras de Pablo y las circunstancias de Pablo hizo que la confianza de la iglesia en Roma en el Señor se fortaleciera notablemente, influyendo entonces Pablo de manera positiva en la iglesia de dos maneras. Número uno, en sus motivaciones. ¿Recuerdan un tema que también vimos anteriormente? Las motivaciones. Miren aquí el versículo 14. Vayan conmigo al versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La mayoría de los hermanos se han persuadido entonces en el Señor por medio de mis prisiones, dice Pablo. Y el énfasis recae entonces en los efectos del encarcelamiento de Pablo. Estos efectos han influenciado notablemente las motivaciones de aquellos hermanos y hermanas que están dentro de la iglesia. Pablo aclara que no se refiere a todos los hermanos. Miren ahí, dice la mayoría de los hermanos, lo que está indicando que solo es una parte de la congregación. Sin embargo, hermanos, esta frase, la mayoría de los hermanos, lo que hace nada más es excluir a una pequeña minoría que se ha retirado, se ha retraído por la cobardía o la indiferencia. No obstante, entonces, entre los motivados hay quienes predican a Cristo también por motivaciones diversas, sean buenas o sean malas. Algo que Pablo va a decir en el versículo 15 al 17. Pero miren ahí que a pesar de estas malas motivaciones o buenas motivaciones, Pablo dice, estos son hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Por otro lado, el fundamento de su convicción de estos hermanos no está radicando o no radica en las circunstancias de Pablo, sino en la fe en Cristo. Miren ahí la palabra, esta frase, se han persuadido en el Señor. Y esto es enfático, hermanos. Es enfático aquí en el texto. Está señalando que su persecución es el resultado de la obra de Dios en sus vidas, lo cual ha formado una fuerte convicción en Cristo más que en las prisiones de Pablo. ¿Ven el énfasis? El énfasis, la motivación, las convicciones no están influenciadas porque Pablo está preso. Están influenciadas por la obra que Dios ha hecho en las vidas de estas personas.
lo cual entonces está generando fuertes convicciones en estos creyentes, más que en las prisiones de Pablo. ¿Ven? En el inicio Pablo no nos dice qué está pasando con él, no nos dice qué es lo que está pasando, porque Pablo quiere que se enfoque más en que el evangelio está avanzando. Y otra vez Pablo vuelve a poner por encima que tus convicciones, que nuestras motivaciones o que las convicciones de esta iglesia no se dejen llevar por lo que está pasando en Pablo, sino que están fundamentadas ¿en quién? En el Señor, en la obra de Cristo. La frase mis prisiones entonces sirve como un instrumento catalizador para su fe, pero no es esa fuerza, no es el motor que está detrás del servicio de estos hermanos. Simplemente es un instrumento que Dios usó. Así, estos creyentes están convencidos de que Dios, recuerdan la frase, el versículo 6, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ellos, ¿qué va a hacer? La terminará. Sin embargo, aunque tienen convicciones correctas, es importante reconocer que la convicción correcta no siempre nos lleva a las motivaciones adecuadas. Algo que vamos a ver en el siguiente sermón. Las convicciones correctas no siempre nos llevan a las motivaciones adecuadas. Y miren la segunda forma. Era una predicación, observen la predicación, era una predicación sin temor. Y esta es otra manera en la que el encarcelamiento de Pablo ha fomentado el coraje en esa iglesia, lo cual se refleja entonces en esa valentía con la que los creyentes están proclamando el evangelio de Cristo. La idea central es que persuadidos plenamente en Cristo, ¿recuerdan? Los creyentes hablan y se atreven constantemente a proclamar el evangelio sin temor. Esa es la idea central de esta sección. Los creyentes hablan y se atreven constantemente a proclamar el evangelio sin temor. La expresión esa se atreven mucho más sugiere un coraje no momentáneo, sino un coraje continuo y creciente. Esa palabra se atreven implica entonces mostrar audacia. Los creyentes están decididos a predicar, escuche bien, los creyentes están decididos a servir en la obra del evangelio a pesar de los peligros, la oposición o los desafíos a los que se puedan enfrentar. Esto manifiesta en ellos una valentía genuina frente a las amenazas reales a las que ellos se enfrentaban. Y esto se refuerza aún más con el uso de la palabra ahí, sin temor, que está subrayando la osadía de predicar el evangelio en Roma, uno de los lugares más peligrosos para el cristianismo en la época, en donde los creyentes entonces lo que tenían que hacer, igual que nosotros hoy en día, es hablar la palabra. Esto significaba entonces, esta frase, hablar la palabra, significaba un fuerte llamado a proclamar la totalidad del mensaje de Cristo. Ahora, a veces no entendemos las implicaciones de esto, porque tal vez no estamos ahí en el momento. Pero esto es crucial, hermanos, de no perder de vista el contexto peligroso en el cual se encontraban estos hermanos ahí en Roma en esa época. El cristianismo estaba alcanzando un pico peligroso bajo el reinado de Nerón y la futura pero inminente tragedia del gran incendio en Roma. En ese entorno, Pablo destaca entonces la importancia de hablar la palabra de Dios, la importancia de hablar el mensaje del evangelio a pesar de los riesgos potenciales a los que ellos se estaban enfrentando. Este énfasis sirve también como un llamado de atención para la audiencia que está en Filipo, para los hermanos que están allá en Filipenses. Pablo está queriéndoles instar a no emular, ¿se acuerdan la mayoría y la minoría que hablamos anteriormente?
Pablo les dice, no imiten a esa minoría de cristianos que están en Roma que se acobardaron. No imiten a esto, sino que imiten a la mayoría que sí se involucró sin temor, con audacia, a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por tanto, la audacia y la valentía para proclamar el evangelio son esenciales tanto en la época de Pablo como en la de nosotros hoy en día. Aunque nuestra cultura no se va preso por predicar el evangelio, existen otros factores que hoy atemorizan a muchos cristianos, tales como el miedo al rechazo, la burla, la apatía, el sincretismo, el qué dirán, el humanismo, el pecado personal, la falta de convicciones. Todas estas cosas son obstáculos que están impidiendo a muchos servir con gozo en la obra de Cristo hoy en día. Aunque no vamos presos por predicar el evangelio, muchas de estas cosas nos detienen a nosotros de avanzar el evangelio de Cristo. Ahora bien, es posible que tu vida, la tuya, no se encuentre en peligro hoy. Pero sé consciente de que muchas personas actualmente viven bajo la condenación eterna. Muchas personas hoy son ignorantes de su estado de miseria, están bajo la ira de Dios. Tú no estás en peligro, pero muchos están bajo la ira de Dios. Y lo que quiero que entendamos, hermanos, es que los propósitos de Dios se van a cumplir con o sin su participación. No obstante, esto no debería de disuadirnos a no involucrarnos en su obra. Por lo tanto, la pregunta crucial es: ¿serás parte de esa minoría que se acobardó? ¿O tú te encontrarás dentro de aquellos creyentes que fueron valientes? ¿Cuál de las dos personas serás? ¿De la minoría que se acobardó a no vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida que demuestre el evangelio, una vida que demuestre la obra de Dios en tu vida? ¿O serás la mayoría de creyentes que con denuedo se atreven o se atrevieron en esa época a predicar el evangelio a pesar de las dificultades y las circunstancias en las que ellos se encontraban? La mayoría de los creyentes que se levantaron con valor y entusiasmo, listos para servir a Cristo y su evangelio, lo hicieron a pesar de los riesgos a los que ellos se encontraban. ¿Estás listo para darlo todo por Cristo? ¿Estás listo para avanzar con gozo y hacer avanzar y proclamar el evangelio de Dios en esta tierra para que su reino sea engrandecido? ¿Estás listo? En conclusión, hermanos, entonces, es mi deseo animarles a seguir el ejemplo de Pablo y de los cristianos que estaban ahí en Roma. Comprométete firmemente con Cristo y su obra, esforzándose por servir de tal manera que incluso en tu agonía, escucha bien, incluso en tu sufrimiento, impactes a otros con el evangelio. Sé un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Motiva e inspira a otros a seguir a Cristo. Motiva a otros mientras perseveras en medio de tus circunstancias difíciles. Proclama con valentía el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No temas a lo que el mundo o las personas puedan decir o hacer en contra de ti. No tengas miedo. Deja los resultados en las manos de Dios. Mantente firme en tus convicciones de que Cristo es la única esperanza en este mundo lleno de pecado. Cristo es la única esperanza para el que está perdido. Seguramente entenderás que ya eres parte de algo más grande que nosotros mismos. Eso si es que has reconocido a Cristo como tu Salvador.
Recuerda que el evangelio y la expansión del reino de Dios son implacables y son imparables. Nadie lo va a detener. Dios cumplirá sus propósitos. Dios cumplirá sus planes. Y Él lo hará con o sin ti. No temas, por ende, a comprometerte en la obra del Señor. Dios te dará las fuerzas. Dios te va a dar las fuerzas. Dios te va a consolar. Dios te va a ayudar a perseverar. Confía en Él. Déjale los resultados a Dios. Tú no tienes el poder de hacer cambiar las cosas. Voy a tomar esta frase de mi hermano Benedicto. Yo puedo estar diciéndole a esa luz que se apague todo el día aquí. ¿Y saben qué va a pasar? Va a seguir encendida. Porque yo no tengo el poder con mi voz, con mi boca, de cambiar las cosas. Cristo es el único que tiene el poder de solucionar todas las cosas. Confía en Él. Déjale los resultados a Él. Sea audaz. Decide perseverar en el evangelio a pesar de los peligros y los desafíos que tú estés enfrentando. Si realmente estás persuadido por la obra que Dios ha hecho en tu vida, si realmente estás convencido de lo que Dios ha hecho en ti, te invito a que te atrevas a proclamar el evangelio con gozo y perseverancia. ¿Sí? Oremos, hermanos. Gracias, Dios, porque has sido bueno, Señor, porque tu palabra es perfecta. Gracias, Dios, porque has dejado tu palabra para que nosotros te podamos conocer y para que nosotros podamos vivir a la luz de ella. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres comprometidos con tu palabra y con tu evangelio. Que nuestras circunstancias y dificultades en este mundo no nos cieguen, Señor. No nos dejen ver más allá de la gloria tuya, Señor. Padre, ayúdanos a comprender cuáles son tus propósitos para nuestra vida a medida que nosotros vamos sumergiéndonos más en el conocimiento de tu palabra. Señor, que hoy salgamos comprometidos y retados, Señor, a vivir una vida que no tiene temor, Señor, que no se acobarda, de ser ejemplos en palabra, obra, fe y conducta en este mundo que está corrupto por el pecado. Padre, que confiemos que tú eres el dueño de los resultados y que tú estás a nuestro lado, Señor, y que tú estarás con nosotros, Señor, y velarás por nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta semana en donde van a tener que enfrentarse otra vez con los pensamientos y las filosofías de este mundo, Señor. Pero que en medio de todo eso, Señor, ellos perseveren y se mantengan fieles en el conocimiento de tu palabra, siendo ejemplos, Señor, como lo hablábamos ayer con los jóvenes, de valentía, de temor a ti, Señor, y de reverencia a ti, de una vida en santidad, de una vida que te pone a ti por sobre cualquier cosa, Señor, y que la gente pueda ver que Cristo mora en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos, vivamos el evangelio cada día.